Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos vamos a centrar en un material muy específico, una lección breve, pero la verdad muy densa. Sí, bastante. Es la lección 303, Hoy nace en mí el Cristo Santo. Parece que viene de la obra El Santo Cristo nace en mí, que está relacionada con un curso de milagros. Así es. Un texto con mucha profundidad. Y bueno, aunque usualmente revisamos varias fuentes, sentimos que esta lección en particular, pues merecía que le dedicáramos toda nuestra atención hoy. Totalmente de acuerdo. Da para mucho. Nuestra tarea aquí entonces es, pues, intentar desentrañar juntos qué significa, qué implica esta lección. Todo gira alrededor de una idea muy, muy potente. Ujú. El nacimiento, o quizá deberíamos decir renacimiento, de una identidad esencial. Aquí le llaman crística, dentro de la propia conciencia. Pero, a ver, ¿qué significa realmente esa frase? Hoy nace en mí el Cristo Santo. ¿Es algo místico, literal? ¿Una metáfora? ¿O una decisión psicológica? Vamos a ver si podemos desglosarlo. Pues mira, yo creo que de entrada es una afirmación muy contundente. Habla de una transformación interior, ¿no? Y lo primero que salta a la vista es el tiempo, hoy. Justo. Hoy. No dice algún día o cuando esté listo. Es ahora, presente. Eso ya te dice algo importante. Claro. Sugiere que no es tanto un proceso largo y gradual, sino quizá una decisión consciente. Un instante de reconocer algo distinto dentro de ti. Una identidad, digamos, espiritual, fundamental, que, pues como dices, chance siempre estuvo ahí, pero como dormida, ¿no? O ignorada. Entiendo, sí, como cubierta por el ruido diario, ¿no? Y fíjate cómo empieza el texto. Nos mete de lleno en una atmósfera muy especial, con una petición que suena casi a poesía. Sí, es muy evocadora. Dice, velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy, que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del cielo. Es como si estuvieras preparando un altar, pero adentro, en tu mente. Exacto, un espacio sagrado interior. Y es una invitación, ¿no? Pide compañía divina, ángeles, pensamientos santos, pero también pide algo crucial. ¿La quietud? Eso, quietud, silencio. Dice, permanezcan muy quedos. Eso es una pista clave, yo creo. Ujú. Sugiere que para poder experimentar este nacimiento, este reconocimiento del ser, pues es indispensable apartarse del ruido, del barullo habitual. Del ruido de afuera y del de adentro, ¿no? Principalmente el de adentro, diría yo. Ese torrente de pensamientos, de preocupaciones, de juicios, todo eso. Parece que este evento no se impone sobre el caos, sino que necesita eh, una receptividad activa. Aquietar la mente a propósito, hacerle espacio. Tiene todo el sentido. Porque justo después lo recalca, ¿no? Dice que se acalle todo sonido terrenal y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Aquí es donde uno se podría preguntar, bueno, ¿qué tan literal es esto? ¿Me tengo que ir a una cueva, taparme los oídos? Bueno, podría incluir prácticas así, ¿no? Meditar, retirarse un poco. Pero yo creo que el énfasis es más bien simbólico, o sea, psicológico. A ver, ¿cómo? Sonido terrenal, panoramas acostumbrados, creo que apunta más a las percepciones y preocupaciones del ego, a silenciar esas distracciones constantes de la mente que se identifica con el mundo. Ya, las ansiedades, los miedos. Exacto. La ansiedad por el futuro, el arrepentimiento por el pasado, los juicios sobre mí, sobre ti, sobre todos. Las percepciones basadas en el miedo, en la carencia, en sentirnos separados. Esos son los panoramas mentales que vemos diario, ¿no? Claro, nuestra realidad normal. Pues sí. Y la invitación es a quitar la atención de eso, de lo externo, de lo que creemos controlar o que nos asusta, y enfocarla adentro, en lo esencial. En esa verdad que normalmente no vemos por estar tan ocupados con la superficie. Es como cambiar de estación en la radio, ¿no? Dejar de escuchar la del mundo acostumbrado y buscar una señal más sutil, más interna. Justo así. Y entonces, después de crear ese silencio, esa expectativa, llega la bienvenida. Dice, que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar. Y aquí viene lo fuerte.
Sí, El texto aclara, Vinneviato, que ese hogar no está en otro lado, está dentro de nosotros. Eso a mí me parece fascinante y radical. totalmente. Es que no tienes que ir a buscarlo a ningún templo, a ninguna montaña, ni a través de nadie más. Nada de intermediarios. Precisamente. Ese es uno de los puntos creo que más revolucionarios de esta visión. La idea es que esa presencia, llámale Cristo o ser verdadero, yo soy, ya vive adentro. No es algo que tengas que importar o construir. Ya está ahí. Ya está ahí. Pero pues, seguido, no la reconocemos, no le damos la bienvenida, la ignoramos o, como dice después, la vemos como un extraño. Claro. El hogar es la propia mente, la conciencia. Pero ojo, no la mente caótica y ruidosa de siempre, sino la mente que se aquietó, que se preparó para recibirlo, para reconocerlo no como un invitado, sino como, pues como su verdadera naturaleza, el dueño legítimo de la casa, digamos. ¡Wow! Y esta bienvenida, este reconocimiento, parece que tiene un efecto inmediato en cómo vemos la realidad, porque sigue diciendo que no oiga otra cosa que los sonidos que él entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su padre. Eso sugiere un cambio de percepción brutal. Quiere decir que dejo de ver los problemas, el conflicto, la enfermedad, el mundo se vuelve color de rosa. Yo no creo que sea dejar de verlos físicamente, más bien es interpretarlos de una manera radicalmente diferente. Interpretarlos. Sí, pasar de una percepción filtrada por el ego que siempre ve separación, ataque, defensa, juicio, miedo, a una percepción, digamos, pura, basada solo en el amor. Los sonidos que él entiende, los panoramas que reflejan el amor del Padre, serían como la realidad que está debajo de todo. La realidad subyacente. Eso, ver y oír desde la perspectiva de ese Cristo interior sería percibir esa capa de amor, de unidad, que, según esto, siempre está ahí, pero está oculta por las apariencias de conflicto y diferencia que el ego proyecta. Es como si limpiaras unos lentes muy sucios y vieras el paisaje real por primera vez. Ah, ok. El mundo externo puede parecer el mismo. Puede parecer el mismo, sí, pero el significado que le das cambia por completo. Entiendo. Es un cambio de significado, de interpretación. Y bueno, el primer párrafo cierra con una frase que como que lo envuelve todo de forma muy personal, muy conmovedora, ¿no? Sí, es muy bonita. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Me encanta esa imagen del extraño, porque resuena con esa sensación que a veces uno tiene, ¿no? De estar como desconectado de algo esencial dentro de uno. Exacto. Refleja esa experiencia, que yo creo que es casi universal, de sentirnos alienados de nuestra propia naturaleza espiritual, de nuestra identidad verdadera. Nos sentimos como rotos, incompletos, a veces, pues sí, ajenos a nuestra propia fuente. Ujú. Y el renacimiento del que habla la lección es justo eso, familiarizarte, aceptar plena y conscientemente a ese ser interior que antes te parecía lejano, desconocido o hasta un mito. Es como reclamar tu identidad esencial, dejar de sentirte un extraño en tu propia casa interior. Es un acto de integración profunda. Vale, entonces ya preparamos el terreno interior, le dimos la bienvenida a esta presencia, y el texto da un giro en el segundo párrafo. Sí, cambia el tono. Ahora, la voz le habla directo a una figura divina, al Padre. Se vuelve una declaración muy personal, una aceptación muy íntima. Dice, le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Aquí la dualidad que antes estaba como implícita. Se vuelve clarísima. Sí, muy explícita. Aquí el contraste es directo, crudo. Por un lado, tienes a tu hijo, que representa claramente el ser verdadero, la identidad espiritual que Dios te dio, considerada pura, inocente, intacta. ¿Ok? Y por el otro lado, está el malvado ser que fabriqué. Es una descripción fuerte, sí, pero se refiere sin duda al ego. Al ego. A esa autoimagen limitada, separada, basada en el miedo, en la culpa, que hemos construido, fabricado, dice, a lo largo de nuestra experiencia en este mundo que percibimos como de separación. ¿Y la salvación entonces? ¿De qué nos salva? Pues, según el texto, no te salva de un castigo externo o de un infierno literal.
Te salva de esa autoimagen falsa, de esa identidad que inherentemente sufre. Es la liberación de la cárcel de la identidad fabricada, la que nos causa dolor, y te liberas al abrazar tu identidad verdadera, la amorosa. Ya veo. Y el texto define muy bien quién es este hijo, esta identidad verdadera que viene a salvar. Dice, tu hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Y le mete más énfasis todavía. Sí, es muy contundente. Él es el hijo que tú amas por encima de todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. Son afirmaciones, wow, muy potentes sobre quién eres realmente, ¿no? No dejan lugar a dudas ni a falsa modestia. Son, sin duda, el núcleo de la lección. La afirmación central de esta forma de ver el mundo. Declaran que tu identidad fundamental, tu esencia, no es esa personalidad limitada, cambiante, vulnerable y miedosa que vives diario. Que creemos ser. Que creemos ser, exacto. Nuestra realidad profunda es un ser divino, creado por Dios a su semejanza, en amor, en espíritu, amado intrínsecamente por esa fuente y esencialmente inmutable, eterno, más allá del nacimiento y la muerte como los entendemos. O sea, esa es la verdad de lo que somos, según esto. Según esta perspectiva, sí. Y lo crucial es entender que no se presenta como algo que tengas que alcanzar o merecer en el futuro. Es una verdad presente, que puedes reconocer ahora. Reconocer, no alcanzar. Eso cambia todo. Y justo después viene una frase que, por la imagen que usa y su peso histórico, de verdad impacta. Sí, es muy fuerte. No es Cristo quien puede ser crucificado. En este contexto, ¿cómo entendemos eso? Que el sufrimiento es una ilusión, que no es real. Es una afirmación radical sobre la naturaleza de nuestro ser esencial. Quiere decir que el ser verdadero, esa identidad crística que es nuestra esencia, por su propia naturaleza divina, inmutable, está más allá del alcance del sufrimiento, del ataque, del deterioro, de la crucifixión simbólica o literal y de la muerte. Es invulnerable. Invulnerable. Sí. Lo que parece sufrir, lo que experimenta dolor, pérdida, enfermedad, ataque, lo que parece ser crucificado en las broncas de la vida, es la identidad falsa, el ser fabricado, el ego, con sus miedos, sus apegos, su creencia en la separación y la vulnerabilidad. Entonces, el Cristo interior no sufre. La esencia real, el Hijo de Dios en nosotros, permanece siempre intacta, segura, no la alteran las tormentas del mundo de las apariencias. Desde este punto de vista, el sufrimiento pertenece al ámbito de la ilusión, de la separación, no a la realidad del ser unido a su fuente. Ojo, esto no niega la experiencia del dolor, que se siente muy real, Claro que se siente real. pero sí niega su poder para afectar nuestra verdadera identidad. Es una idea muy, muy potente y en cierto modo muy consoladora, aunque desafiante para nuestra experiencia normal, ¿no? Definitivamente desafiante. Y bueno, el párrafo y la lección como tal cierra con una nota de confianza total, de entrega absoluta. Dice, a salvo en tus brazos recibiré a tu hijo. Esa imagen de los brazos del padre evoca una seguridad incondicional. Sí, es muy poderosa. Parece sugerir que ese acto de recibir, de reconocer al hijo interior, solo puede pasar en un estado de confianza total, rindiéndote a esa seguridad fundamental. Exactamente. La recepción de esta identidad verdadera no ocurre desde la perspectiva de la vulnerabilidad o el miedo del ego. No es un logro que consigues tú solito, el ser fabricado. No esa fuerza de voluntad. No. Ocurre, como sugiere la imagen, dentro de la seguridad absoluta de la conexión con lo divino, simbolizada aquí por los brazos protectores del Padre. Es un acto de confianza radical, de rendirte a la verdad de tu ser, reconociendo que esa seguridad, ese amor incondicional, siempre ha estado ahí, disponible, esperando que lo aceptes. O sea que darle la bienvenida al hijo es, al mismo tiempo, regresar conscientemente a la seguridad del padre. Justo. Es dejar de luchar y simplemente aceptar el amor y la identidad que ya son tuyos. Entonces sí intentamos como destilar la esencia de esta lección 303. Podríamos decir que es una especie de meditación activa, casi como un decreto personal, ¿no? Sí, una declaración poderosa. Una declaración y una práctica para, primero, crear ese espacio interior de quietud. Fundamental.
Segundo, reconocer activamente y darle la bienvenida a esa identidad más profunda, más verdadera, el Cristo interior, el ser que Dios nos dio. Exacto. Y tercero, entender que esa identidad es invulnerable y es nuestra verdadera naturaleza. Y quizá lo más impactante es el tiempo. Todo esto se presenta como algo que sucede hoy, ahora mismo, en este instante, si eliges conscientemente que así sea. Así es. Resumiendo los puntos clave que resaltan. 1. La necesidad de quietud interior. Es un requisito, ¿no? La voluntad de apartarte mentalmente de las distracciones y percepciones del ego. ¿Ok? 2. El cambio deliberado de percepción. Elegir activamente ver y oír a través del filtro del amor y la unidad, en lugar del miedo y la separación. Es una reinterpretación activa de lo que vives. Cambiar los lentes. Exacto. 3. La distinción fundamental. Reconocer la diferencia radical entre el ser real, eterno, seguro, amado, invulnerable, y la identidad limitada y miedosa que creemos ser, ese ser fabricado por nuestra mente. El ego versus el ser. Y 4. La inmediatez. La lección no habla de un futuro lejano, habla de una posibilidad presente, hoy. En esencia, la lección es una invitación directa a elegir, activamente, en este momento, cuál de esas dos identidades, la fabricada o la real, quieres reconocer como tuya. Y esto, claro, nos deja con una reflexión que va más allá de solo leer o analizar la lección. Si este nacimiento, este renacimiento del Cristo interior, de nuestro ser verdadero, es algo que puede pasar hoy, cualquier día, en cualquier momento, ¿qué implicaciones tendría vivir cada día no como esperando un evento futuro de iluminación o salvación, sino con la conciencia activa de que este renacimiento interior es una posibilidad constante, una elección disponible en cada instante presente? Es una pregunta profunda y potencialmente transformadora para la vida diaria, ¿no? Lleva la lección del concepto a la práctica. A ver, ¿cómo cambiaría nuestra experiencia momento a momento si decidiéramos activamente ante cada situación, cada interacción, Sí, en lo cotidiano. reconocer y actuar desde el ser que tú me has dado, desde esa identidad de amor, paz, invulnerabilidad, en lugar de reaccionar en automático desde el ser que fabriqué, con sus patrones de miedo, juicio, ataque, defensa? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en nuestras relaciones, en nuestras decisiones del trabajo, personales, en cómo vemos el mundo y sus problemas? Pasar de verla como una lección para estudiar a una decisión para vivir. Sin duda es algo en qué pensar. Y quizá más importante, algo para experimentar. Totalmente. Algo para llevarnos y, pues, intentarlo, ¿no? Ver qué pasa si decimos hoy